Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Corrió su sangre por el madero, a él no lo mataron, se entregó primero. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. No dijo nada, no abrió su boca, le hieren, le golpean, pero él perdona. De tal manera amó Jesús, que entregó su vida en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. coronado en poder y autoridad, con coronas de autoridad. reinará.
Nazaret. Santo, 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 es Jesús de Nazaret. Santo, santo, es el cántico nuevo del cielo que dice santo, santo, es Jesús de Nazaret. es el cántico nuevo, es el canto del cielo. Yo me uno a ese canto, es Jesús de Nazaret. De sobre las coronas, sencillo y humilde, su nombre es poderoso, es Jesús de Nazaret. De sobre las coronas, sencillo y humilde, su nombre es poderoso, Es Jesús de Nazaret. de sobre las coronas, sencillo y humilde, su nombre es poderoso. Es Jesús, todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Todos lo verán, como rey en las nubes volverá, coronado en poder y autoridad, el Cordero y León reinará. Dile, Santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Santo es el que vive, santo es el que reina, santo en las alturas, santo aquí en la tierra, santo en el pesebre, santo en el sepulcro, santa es su sangre derramada en la cruz. Gloria al Señor, gloria al Señor. Alabamos el nombre del Señor y te damos la bienvenida en la familia Reconciliación. Qué bueno que estás con nosotros, ya sea que estés de manera en este mismo momento juntos para adorar a Jehová Dios de los ejércitos o de manera diferida. Somos la familia Reconciliación, reunidos con un único propósito. ¿Recuerda cuál es el único propósito? Exaltar, alabar y adorar a Jehová Dios de los ejércitos, nuestro Dios, el Dios de Israel. Qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Poder estar en tantos lugares, como ya hay hermanos y hermanas y amigos de tantos lugares, y como estarán otros más, juntos exaltando al único que merece la honra, la gloria y la alabanza. Yo te invito en esta hora a que juntos levantemos nuestros corazones a Dios, lo exaltemos y presentemos nuestra oración de alabanza en esta hora, poniendo este culto delante de Él. ¿Estamos listos? Padre, estamos ante tu presencia humildemente porque solo tú eres Dios. Y podemos acercarnos a ti por tu infinita gracia e infinita misericordia y no por otra cosa, Señor. Te alabamos a ti que eres el Dios creador, el Dios sustentador, el Dios que salva, el Dios que sana, el Dios que liberta, el Dios que nos ha hecho sus hijos por medio del sacrificio de Jesucristo. Te exaltamos a ti, oh Dios, que nos has dado de tu Espíritu Santo y queremos, oh Dios, que tú recibas toda la adoración y toda la alabanza que solo tú mereces. Perfecciona nuestra adoración, perfecciona nuestra alabanza y recíbela con gozo, Señor, porque es con gozo que estamos delante de ti, Señor, para exaltarte y para darte gloria. En el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Bendito sea el Señor.
hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, libre, libre por tu amor. Libre, libre por la salvación. Libre, libre, libre por tu amor. Libre, libre por la salvación. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Ahora vivo alegre cantándole al Señor. Mi vida peregrina muy pronto pasará, y alegre con los ángeles mi alma volará. Y alegre con los ángeles mi alma volará. Yeah. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad. Con mi Cristo yo vivo feliz, con mi Cristo yo tengo la paz, con mi Cristo tengo vida eterna, desde ahora y por la eternidad. Y Él está sobre mí, me guarda con poder, me guarda con poder, me guarda con poder. Y Él está sobre mí, me guarda con poder. Cristo me guarda con poder. ¡Eso! Tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Libre, tú me hiciste libre, tú me hiciste libre, libre, Señor. Rotas fueron las cadenas que estaban atando a mi corazón. Gloria al Señor. Qué maravilla. En Cristo hemos sido libres. Tenemos libertad de verdad. Y bueno, el tema de nuestra reunión de hoy, de nuestro tiempo hoy de adorar al Señor, está basado en el capítulo 8 de Romanos, la declaración de libertad. Vamos a estar hablando de esta libertad. Pero antes vamos a orar una vez más, y vamos a orar ahora presentando nuestras peticiones delante de Dios. Así que hay esas peticiones que quizás llevan pocos días, pocas horas, o quizás llevan muchos días, muchas horas, pero que tenemos la certeza que conforme a la voluntad de Dios, Dios nos va a dar la respuesta, porque Dios responde siempre la oración. No algunas veces, siempre. Dios se goza en responder la oración de sus hijos y sus hijas. Así que, hermano, hermana, no decaigas en llevar allí tu ruego delante de Dios. Y como familia, pues vamos a unirnos a llevar nuestro ruego delante de Dios. ¿Estamos listos? Padre, te bendecimos una vez más, te exaltamos, te damos gloria y alabanza, porque tú eres nuestro Dios. Qué maravilloso saber que tú, que eres Jehová, Dios de los ejércitos, Yahweh, tú que eres el Dios eterno, el Dios soberano, el único Dios, eres nuestro Dios. Te exaltamos, Señor. Te damos gracias, te bendecimos. Y, Señor, confiados en los méritos de Jesucristo, tu Hijo, nuestro Salvador, es que vamos reunidos como la familia de reconciliación en esta hora, Señor,
diciéndote una vez más esas peticiones, Señor, que tú sabes que están allí en lo más profundo de nuestro corazón. Y Señor, que sabemos que tú has de darle respuesta conforme a tu voluntad. Señor, qué bueno es saber que tú eres el Dios que nos escucha. Qué bueno es saber que tú eres el Dios que responde la oración. Señor, en esta hora vamos allí, estamos orando por nuestros seres queridos, por nuestra familia, Señor. Señor, por cada uno de ellos, para que tú, Señor, les despiertes su conciencia por medio del Espíritu Santo y ellos puedan volver sus ojos a ti, darse cuenta que la más importante necesidad es conocerte a ti, Señor, recibirte a ti y el sacrificio precioso del Señor Jesucristo por sus vidas. Toca sus corazones, Señor. No permita que nuestros seres queridos vayan al infierno porque estén de espaldas al llamado de salvación, Señor. Pero no solo rogamos por nuestra familia, rogamos por nuestros amigos, por nuestros vecinos, por nuestros paisanos y aún por nuestros enemigos, Señor, porque tu propósito es salvar y para eso tú diste a tu Hijo Jesucristo, para eso Jesucristo viniste a la tierra y para eso el Espíritu Santo está tocando los corazones en esta misma hora para que sean salvos. Oh Señor, pedimos por aquellos que te necesitan de manera especial en esta hora. Rogamos por los niños, por los desvalidos, por los incapacitados, por los ancianos alrededor del mundo, por los que sufren, por los que están siendo tentados al pecado, a la maldad, al suicidio. Señor, pon tu mano de poder sobre sus vidas y obra en ellos, Señor. Oh Dios mío, y tráelos a la verdad que es Jesucristo. Señor, confiamos y esperamos en ti. Gracias, Señor. Gracias porque podemos exaltarte y darte gloria. Y en esta hora queremos rogar por tu pueblo escogido Israel. Pedimos, oh Dios, conforme a tu palabra, que tú les bendigas, porque es la nación que tú has elegido. Y rogamos por la paz de Jerusalén, Señor. Y pedimos, oh Dios amado, que tú seas exaltado, glorificado en cada una de sus vidas, Señor. Y que tú extiendas tu manto de salvación a través de Jesucristo, Señor. Mira cuánta necesidad hay, Señor, de que los hombres y mujeres se vuelvan a ti, Señor. Dios mío, nuestra confianza está solamente en ti. Por eso te alabamos y te damos gracias en Jesucristo. Amén y amén. Aleluya. Jesús es mi roca, mi fortaleza, mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en ti confiaré. Y
Clamaré a Jesús, quien es digno, quien es digno de ser exaltado. Invocaré al Señor, quien es digno, quien es digno de ser alabado. Clamaré a Jesús, quien es digno, quien es digno de ser exaltado. Toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor, es el Señor. Gloria al Señor. Qué maravilloso saber que un día toda rodilla se doblará delante de Jesucristo, porque Jesucristo es el Señor. Y la palabra Señor, como ustedes saben, tiene un significado extraordinario en el idioma bíblico y en la realidad de lo que esto quiere decir para nosotros. Bueno, nos disponemos a entrar en el tema de hoy. Nuestro tema de hoy se llama Declaración de Libertad. Y esta declaración de libertad está en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Así que siempre les digo, búsquenlo en su Biblia, ténganlo en su Biblia, lea la Biblia, estudie la Biblia y créale a la Biblia. La Biblia es la que es la palabra de Dios. Cada día se están levantando más y más cosas raras de personas que están interpretando la Biblia como les place y a la vez pues están aplicándola como les place, pero no es cuestión de quién la aplica ni cómo la aplica, es la Biblia la que tiene la primera y la última palabra. Así que en declaración de libertad, ahí estamos en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8 es la declaración de libertad del cristiano, porque aquí encontramos que el apóstol Pablo declara las 4 libertades espirituales que tú y yo gozamos por nuestra unión con Jesucristo. Ese es el tema. Las 4 libertades espirituales que gozamos por nuestra unión con Jesucristo. Y esto se hace en base a ¿qué? Bueno, en base al Espíritu Santo. El Espíritu Santo se menciona aquí en este pasaje, hermanos, 19 veces. Y dice 2 Corintios 3:17, algo que tú recordarás. Dice, donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Y la primera libertad de que gozamos por nuestra unión con Jesucristo, la vamos a encontrar allí en el capítulo 8, los versículos del 1 al 4. Fíjate cómo dice Romanos 8:1. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne,
sino conforme al Espíritu. Y la primera libertad es la libertad del juicio. Estamos, gracias a la obra del Espíritu Santo, al nosotros confiar en Cristo Jesús, bajo ninguna condenación. Y esto nos da el ahora pues de ninguna condenación. Una gran verdad y una conclusión de un argumento maravilloso, maravilloso. Qué tremendo, ¿verdad? La base de esta hermosa seguridad está en la frase en este versículo: en Cristo Jesús. En Adán estamos tú y yo y todos los seres humanos condenados, pero en Cristo no hay condenación. Y este versículo no dice ningún error o ninguna falla, y ni siquiera ningún pecado. Los cristianos fallamos y cometemos errores y pecamos. Sí, mi amigo, mi amiga que estás allí, tú quizás que tienes el concepto de que nosotros no fallamos, no nos equivocamos porque somos hijos de Dios por gracia, por medio de la fe en Cristo. No. Nosotros nos equivocamos y fallamos y pecamos. Los cristianos fallamos y cometemos errores y pecamos. Y hay varios ejemplos interesantísimos en la Biblia. Por ejemplo, Abraham mintió acerca de su esposa. El rey David cometió adulterio e indirectamente asesinato. El apóstol Pedro trató de matar un hombre con su espada. Y por supuesto ellos sufrieron sus consecuencias. Sufrieron sus consecuencias. ¿Producto de qué? Bueno, en producto de lo que hicieron, ¿verdad? Pero la ley condena, pero el cristiano tiene una nueva relación con la ley y por lo tanto no puede ser condenado. El apóstol Pablo declaró en este pasaje 3 cosas acerca del cristiano y la ley que juntas resultan en la frase ninguna condenación. La primera la encontramos en Romanos 8:2. ¿Lo leemos? Romanos 8:2. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley no te puede exigir nada. El cristiano ha sido libertado de la ley del pecado y de la muerte. Ahora tiene vida en el Espíritu Santo. Ha sido cambiado a una esfera de vida completamente nueva en Jesucristo. Si tú recuerdas Romanos capítulo 7, del 7 al 25, allí el apóstol Pablo escribió la ley del pecado y de la muerte. Y ahora en Romanos 8 escribe la ley del Espíritu de vida. La ley ya no tiene jurisdicción sobre el cristiano porque está muerto a la ley, como dice Romanos 7:4, y es libre, como dice aquí Romanos 8:2. La segunda no condenación que nos muestra este pasaje está en el versículo 3. Vamos a leerlo. Romanos 8:3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. ¿Por qué? ¿Por qué la ley no te puede condenar? Nos preguntamos, ¿por qué no te puede condenar? Porque Cristo ya sufrió esa condenación en la cruz. La ley no podía salvar, ni puede salvar. Qué triste cuando veo tantos cristianos siguiendo el legalismo. La ley no podía ni puede salvar y solo puede condenar. Pero Jehová Dios envió a su Hijo a salvarnos y hacer lo que la ley no pudo hacer. Jesús no vino como un ángel, vino como hombre. No vino en carne de pecado, porque eso lo habría constituido en pecador. Como dice el pasaje, vino en semejanza de carne de pecado, es decir, como hombre. Jesús llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Ya que Cristo pagó la pena por tus pecados y mis pecados, y siendo que estamos en Cristo, Jehová Dios no nos condenará. Bendito sea el nombre del Señor. Y el tercer aspecto en ninguna condenación que aparece allí en Romanos 8, en el versículo 4, dice que la ley no te puede controlar. Romanos 8:4, vamos a leerlo. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu.
El cristiano vive una vida justa no por el poder de la ley, no por el poder de la ley, sino por el poder del Espíritu Santo. La ley no tiene poder para producir santidad. Solo puede revelar y puede condenar el pecado que está en ti y está en mí. Pero el Espíritu Santo, quien mora en el cristiano, quien mora en ti y mora en mí, nos capacita para andar en obediencia a la voluntad de Dios. La justicia que Dios demanda en la ley se cumple en el cristiano por medio del poder del Espíritu Santo. En el Espíritu Santo, dice Romanos 8:2, y lo leímos hace unos minutos, hay vida y hay libertad. Mira, el legalista trata de obedecer a Dios en su propio poder y fracasa en alcanzar la medida de justicia que Jehová Dios demanda. El cristiano que es guiado por el Espíritu Santo experimenta la obra santificadora del Espíritu, experimenta la obra santificadora del Espíritu en su vida a medida que se rinde al Señor. Dice Filipenses capítulo 2, versículo 13, porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Tú puedes desear ser bueno, puedes decirte yo voy a vivir una vida llena de leyes, llenas de normas, llenas de reglas, llena de las normas. Y cuando digo normas siempre me recuerdo en esas iglesias que siempre están hablando de nuestras normas, ¿verdad? Este hecho, hermanos, que acabamos de ver de esta libertad del juicio, ninguna condenación, nos lleva a la segunda libertad que tú y yo gozamos como hijos e hijas de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. Y esto es, ¿verdad? La libertad ¿de qué? La libertad de la derrota. Ninguna obligación. Y ahí está en Romanos capítulo 8, versículos 7 al 16. No, escucha bien, no tenemos obligación con la vieja naturaleza. El cristiano puede vivir en victoria. Y en esta parte de Romanos 8, el apóstol Pablo describe la vida en 3 diferentes niveles. Y nos anima a que vivamos en el nivel más elevado. Yo tengo un poquito de temor usar la palabra nivel, porque ahora se está hablando de nivel y se está hablando de proceso y se está hablando de pasar al nuevo nivel. No es esto lo que el Señor quiere manifestarnos aquí en su palabra, ¿verdad? Y vamos a ver estos 3 diferentes niveles, tenemos que decirlo así. En primero están los versículos 5 al 8. No tiene el Espíritu. Pablo no está describiendo en este pasaje, los versículos 5 al 8 de Romanos 8, describiendo a 2 clases de cristianos, uno que es carnal y otro que es espiritual. No, él está contrastando el salvo con el no salvo. El que conoce a Cristo lo ha experimentado, lo ha recibido, lo tiene, y el que no lo tiene, el que no lo ha conocido. Y aquí da 4 contrastes que los vamos a ver. El primero está en el versículo 5. Dice Romanos 8:5, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Y ahí el contraste entre la carne y el Espíritu. La persona no salva no tiene el Espíritu de Dios. Eso está bien clarito ahí en Romanos capítulo 8, versículo 9. Yo te voy a invitar a leerlo y a meditarlo con calma después. La persona no salva vive en la carne y para la carne. ¿Qué quiere decir esto? Vive para la vieja naturaleza. Vive para la naturaleza que nos viene como herencia de parte de Adán. La mente de la persona no salva está centrada en las cosas que satisfacen a la carne, es decir, que satisfacen a la vieja naturaleza. Y esto me da un poquito de temor, mis amados hermanos, porque yo veo a muchos cristianos que solamente están hablando para aquí y para ahora. Su mente y su corazón está en el nuevo carro, en la nueva casa, en el salario que me aumentaron, en la posición más grande que voy a tener, en el orgullo o la vanagloria que van a darme o la vanidad que van a darme por la posición, por el título, aún dentro del mundo cristiano. Estoy hablando de los cristianos en este sentido. El que no es salvo no tiene el Espíritu de Dios. Romanos 8:9. ¿Y cómo va a vivir? Va a vivir en la vieja naturaleza, y para esa vieja naturaleza, mis amados hermanos, va a estar centrado en las cosas que satisfacen a la carne. Y quizás usted esté diciendo, bueno,
Pastor, entonces no debo preocuparme por las cosas de la tierra. Sí, sí, sí. Preocúpese, pero no se preocupe de tal manera que usted esté centrado en lo que usted sabe que no va a permanecer. No permanece. En nada de fruto de la vieja naturaleza va a permanecer. El cristiano, por el contrario, tiene el Espíritu de Dios. Tú tienes el Espíritu de Dios, mi amado hermano, y vives en una esfera completamente nueva y completamente diferente. La mente está puesta en las cosas del Espíritu. Y esto no quiere decir de ninguna manera que un incrédulo, un no salvo, nunca hace nada bueno. O que un cristiano nunca hace algo malo. Lo que quiere decir es que la inclinación de sus vidas es diferente. Uno vive para su vieja naturaleza, el que no tiene a Cristo, el que no es salvo, y el otro vive para el Espíritu Santo. El otro contraste está en el versículo 6. Dice Romanos 8:6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Y ahí hay el contraste entre muerte y vida. La persona no salva está viva físicamente, pero está muerta espiritualmente. No podemos olvidar esto, porque a veces nos creemos que porque se sonríen o porque tienen vanagloria o porque tienen éxito material o porque tienen fama, tienen vida espiritual. No, tienen vida física, ¿verdad? El hombre interior está muerto hacia Dios si la persona no ha recibido y no conoce a Cristo y no responde a las cosas del Espíritu Santo. Puede ser que sea moral. Y puede ser que aún sea religioso, pero le falta la vida espiritual. Necesita lo que dice Romanos 8:2, el espíritu de vida en Cristo Jesús. El tercer contraste está en el versículo 7, Romanos 8:7. Búscalo en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. En Romanos 7 ya vimos que la vieja naturaleza se rebela contra Dios y no se sujeta a la ley de Dios. Los que han confiado en Jesucristo gozan de la paz con Dios, Romanos 5:1, mientras que el no salvo está en guerra contra Dios. Mira cómo dice el profeta Isaías en un versículo extraordinario, Isaías 48:22. No hay paz para los malos, dijo Jehová. El cuarto contraste lo encontramos en el versículo 8. El cuarto contraste dice en el versículo 8, los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. ¿Oíste bien? Los que viven según la carne no pueden, o según la vieja naturaleza, no pueden agradar a Dios. Y ahí viene el contraste entre agradarse a sí mismo y agradar a Dios. Y estar en la carne, hermano, significa estar perdido, estar fuera de Cristo. El incrédulo, el no salvo, vive para agradarse a sí mismo. Y es muy raro que piense en alguna forma agradar a Dios. Y fíjate que la raíz del pecado es el egoísmo. Es el hágase mi voluntad y no el hágase tu voluntad. Cuando uno no es salvo y no tiene el Espíritu Santo, vive en el nivel de vida más bajo, pero no tiene que quedarse allí. Y esto es contigo, amigo, amiga. Porque por medio de la fe en Jesucristo puedes ascender al segundo nivel. Y es el nivel que aparece ahí en los versículos 9 al 11. Tiene el Espíritu. Vamos a leerlo. Y vamos a leerlo bien detalladito, tú y yo. Romanos 8, del 9 al 11. Dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y escucha bien esta última parte del versículo 9, porque muchos se olvidan de esto. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Si tú no tienes el Espíritu de Cristo, tú no eres de Cristo. Y tú tienes el Espíritu de Cristo si tú recibes a Cristo como tu Salvador, porque esa salvación te la da Cristo por medio del Espíritu Santo. Pero si Cristo está en vosotros, dice el apóstol, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús,
vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Te vuelvo a leer el versículo 9. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. La evidencia de conversión a Cristo no es poner los ojos en blanco, no es dejarse el pelo largo, el pelo corto, no quiere decir en falda o en pantalones, no. La evidencia de la conversión es la presencia del Espíritu Santo en el cristiano. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo te da testimonio de que eres hijo de Dios. Eso está ahí en Romanos 8:17. Tu cuerpo llega a ser en verdad templo del Espíritu Santo, como dice allí 1 Corintios capítulo 6, 19 y 20. Aunque el cuerpo está destinado a morir por causa del pecado, a menos que venga el Señor, ¿verdad? Y nos transporte, nos transforme, el Espíritu da vida al cuerpo hoy para que podamos servir a Jehová Dios. Y si morimos, si nuestro cuerpo muere, un día resucitará de entre los muertos, porque el Espíritu Santo te ha sellado a ti, mi hermano, a ti, mi hermana, como un hijo o una hija de Dios. ¿Qué diferencia produce la presencia del Espíritu Santo en tu cuerpo? Experimentas nueva vida y aún las facultades físicas toman una nueva dimensión, mis hermanos. La vida en Cristo es vida abundante. Aleluya. Pero hay un tercer nivel de experiencia para el cual los otros dos son preparación. Y está en los versículos 12 al 17. Y es que el Espíritu Santo nos tiene a nosotros. Aleluya. Dice Romanos 8, 12 al 17. Lo leemos, léelo en tu Biblia. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. El Espíritu mismo, escucha bien, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Gloria al Señor. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. No es suficiente que tengamos el Espíritu Santo. El Espíritu Santo debe tenernos a nosotros. Y solo así Él puede compartir con nosotros la vida abundante y la vida victoriosa que puede ser nuestra en Cristo Jesús. No tenemos obligación con la carne, porque la vieja naturaleza, la carne, solo lo que nos ha traído es problemas en nuestra vida. Tenemos una obligación con el Espíritu Santo, porque es el Espíritu quien nos convenció. Sí, fue el que nos trajo convicción y convenció y nos reveló la persona y la obra de Jesucristo y nos impartió vida eterna cuando tú y yo, hermanos, confiamos en Jesucristo. Puesto que el Espíritu es el Espíritu de vida, Él puede darnos poder y nos da poder para obedecer a Jesucristo y nos puede capacitar para ser semejantes a Jesucristo. Pero también es el espíritu de muerte. Nos puede capacitar para hacer morir las obras pecaminosas de la vieja naturaleza. Léete allí Colosenses capítulo 3, versículo 5. A medida que tú y yo presentamos los miembros de nuestro cuerpo al Espíritu Santo. Romanos 6, 12 al 17. El Espíritu Santo hace eficaz en tu vida y en mi vida la muerte y la resurrección de Jesucristo. Hace morir las cosas de la carne, de la vieja naturaleza, y produce las cosas del Espíritu. El Espíritu también es el Espíritu de adopción, dice allí en Romanos capítulo 8, como leímos, versículos 14 al 17. Y la palabra adopción en el Nuevo Testamento significa ser colocado como hijo, pero mire, significa ser colocado como un hijo adulto. Entramos en la familia de Dios por nacimiento,
Pero en el instante que nacemos por gracia, por medio de la fe en Jesucristo, en la familia de Dios, Dios nos adopta y nos hace o nos da la posición de un hijo adulto. Un bebé no puede andar, no puede hablar, no puede tomar decisiones o usar la riqueza de su familia. Pero el cristiano, tú y yo, podemos hacer todo esto en el mismo instante que nacimos de nuevo por medio del Espíritu Santo. Puede andar y puede ser guiado por el Espíritu Santo. Versículo 14, Romanos 8. Y el verbo aquí quiere decir guiado voluntariamente. Nos rendimos al Espíritu Santo. Ya te has rendido al Espíritu Santo de Dios. Tienes al Espíritu Santo de Dios porque recibiste a Cristo. Y Él fue que te perdonó, te obró y hizo que la obra de Cristo se pudiera aplicar a tu vida. El que te ha hecho nacer de nuevo. Lo tienes, es tuyo. Pero necesitas rendirte al Espíritu Santo. Deja de luchar, deja de batallar, deja de leyes, de reglamentos, de normas que no tienen sentido. Porque cuando nos rendimos al Espíritu Santo, y Él va y nos lleva a su palabra, que es la Biblia, Él nos va a guiar día tras día. Esto no es cuestión a largo plazo, es día tras día, minuto a minuto. No somos esclavos de la ley, temiendo actuar. Tenemos, aleluya, la libertad del Espíritu y somos libres para seguir a Jesucristo. El cristiano también puede hablar, Abba Padre. Ahí está en el versículo 15, ¿verdad? Y sería asombroso que un bebé le hablara a su papá y le dijera, buenos días, ¿cómo tú estás? Primero el Espíritu nos dice Abba Padre, Gálatas 4:6. Y luego nosotros le decimos Jehová Dios Abba, que quiere decir papá como un término de cariño. Un hijo de Dios por la fe puede usar su riqueza espiritual porque es heredero de Dios y coheredero con Cristo. El Espíritu Santo nos enseña de la palabra y luego recibimos por fe las riquezas de Jehová Dios. Qué emocionante es tener, mi amado hermano, el Espíritu de adopción obrando en nuestra vida día a día, minuto a minuto, hasta el día que estemos para siempre con el Señor. No es necesario que el creyente o el cristiano sea derrotado. Puede rendir su cuerpo al Espíritu Santo y por fe vencer la vieja naturaleza. Como espíritu de vida nos da poder, como espíritu de muerte nos da la victoria sobre la carne y como espíritu de adopción nos provee riquezas espirituales y nos guía en la voluntad de Jehová Dios. Qué maravilloso, ¿verdad? Y la tercera libertad que nos muestra aquí el apóstol en Romanos capítulo 8 es la libertad del desaliento. ¿Te has desalentado tú alguna vez? ¿Estás desalentado en esta hora? Él nos da libertad del desaliento, ninguna frustración. Aquí el apóstol Pablo trata el gran problema del sufrimiento y del dolor. Y miren, quizás la mejor manera de entender esto es que notemos los tres gemidos que aparecen en estos versículos. Aquí se habla de tres gemidos. El primero aparece en los versículos 18 al 22. Y es que la creación gime. Mira cómo dice el pasaje. Búscalo en tu Biblia, léelo en tu Biblia. Romanos 8, 18 al 22. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Porque la creación fue sujeta a vanidad no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación, ¿qué le pasa? Toda la creación gime a una y aún está con dolores de parto hasta ahora. Dice la Biblia en Génesis capítulo 1, versículo 31, mis amados hermanos, que cuando Jehová Dios terminó la creación, vio que era buena y buena en gran manera. Pero ahora la creación es una creación que gime. Algo que me llama mucho la atención es cuando vamos a Apocalipsis, Dios, el primer juicio que va a traer contra la humanidad pecadora, contra la humanidad que rechaza a Dios,
es el mal uso que ha hecho de su creación. Dios no nos ha dado esta creación hermosa, maravillosa, preciosa, para que la destruyamos o la malgastemos o la usemos de una forma indebida. Cuidado con eso, ¿verdad? Hay sufrimiento y muerte, hay dolor, todo lo cual es, por supuesto, resultado del pecado. No es culpa de la creación. Y quiero que note la palabra del apóstol Pablo que usa al describir la situación de la creación. En el versículo 18 dice que está en aflicción, el 20 que está en vanidad, el 21 en esclavitud, el 21 también dice en corrupción y finalmente en el 22 dice dolores. Sin embargo, este gemir de la creación no es algo inútil. Pablo lo compara con una mujer en la hora de dar a luz. Hay dolor, pero el dolor va a terminar con el nacimiento de un niño o una niña, ¿verdad? Un día la creación será liberada y la creación que gime hoy llegará a ser una creación gloriosa. El cristiano no enfoca su atención en las aflicciones actuales, pues mira hacia adelante, ¿a dónde? A la gloria del mañana, a lo que está por venir. El gemido actual de esclavitud será transformado, mis amados hermanos, en la gloriosa libertad del mañana. Y en los versículos 23 al 25 tenemos el otro gimen, ¿verdad? La creación gimen. Y el 23 al 25 de Romanos 8 nos habla de que los creyentes gimen. ¿Lo leemos? Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve hay que esperarlo, pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. La razón de nuestro gemido, los cristianos, es que hemos experimentado las primicias del Espíritu Santo. Hemos experimentado un anticipo de la gloria venidera y eterna. Y así como la nación de Israel probó las primicias de la tierra de Canaán cuando regresaron los espías, ¿verdad? Allí en Números capítulo 13, los cristianos hemos probado las bendiciones celestiales por medio del ministerio del Espíritu Santo en tu vida y en mi vida. Amén. Y esto nos hace desear ver al Señor Jesucristo. Nos hace desear recibir el nuevo cuerpo y vivir con Jesucristo y servirle para siempre. Estamos esperando la adopción, que en este caso es la redención de nuestro cuerpo en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y este es el emocionante clímax de la adopción que aconteció en el momento que tú y yo fuimos salvos, nos convertimos a Cristo, cuando el Espíritu de adopción nos dio posición de adultos en la familia de Dios. Cuando Jesucristo venga, tomaremos posesión, aleluya, de nuestra herencia completa. Y mientras tanto, aguardamos con esperanza. Como dice el versículo 24 de Romanos 8, porque en esperanza fuimos salvos. ¿Cuál esperanza? Pablo, escribiéndole a Tito en Tito 2:13, dice: la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Lo mejor aún está por venir. El cristiano no se frustra al ver y experimentar el sufrimiento y el dolor en este mundo. No. Sabe, y tú lo sabes, que un día el sufrimiento temporal que tenemos hoy será sustituido por la gloria eterna. Y el tercer gemir que aparece en este versículo, hablando de esta frustración que ya no la tendremos, dice el Espíritu. Mira lo que dice los versículos 26 al 30 de Romanos 8. Léelo en tu Biblia. Dice: y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien.
Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos, para que sea el primogénito entre muchos, sea el primogénito entre muchos. Y qué interesante. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Jehová Dios tiene interés en las pruebas de su pueblo. Cuando Jesucristo ministró en la tierra, gemía al ver el efecto que el pecado estaba causando y causaba en la humanidad. Y hoy el Espíritu Santo gime por nosotros y siente la carga de nuestras debilidades. ¿Habías entendido esto? Pero el Espíritu aún hace más que gemir por ti, por mí, por la humanidad. Ora, ruega por nosotros en su gemir, a fin de que seamos tú y yo, hermano, hermana, guiados en la voluntad de Dios. No siempre conocemos la voluntad de Dios. Tampoco sabemos siempre cómo orar, pero el Espíritu Santo, aleluya, intercede para que vivamos en la voluntad de Dios a pesar de las aflicciones. El Espíritu Santo comparte nuestra carga. El cristiano nunca tiene que desmayar en tiempos de aflicción y de prueba, porque sabe que Dios obra en el mundo y que tiene un plan perfecto. Dios tiene dos propósitos en este plan perfecto. ¿Cuáles son? Nuestro bien y por sobre todo su gloria. Finalmente nos hará semejante a Jesucristo. Lo mejor de todo esto es que su plan tendrá éxito. Dios determinó de antemano que un día fuésemos semejantes a su Hijo. ¿Y cómo podemos los creyentes estar desanimados y frustrados cuando ya compartimos la gloria de Jehová Dios? Nuestras aflicciones presentes, las tuyas y las mías, solo nos garantiza mucho más gloria cuando Jesucristo regrese. Y la cuarta libertad de la cual el apóstol nos habla en este pasaje, nos muestra en este pasaje, esta declaración de libertad, es la libertad del temor. Ninguna separación. Quiero que presten atención, ¿verdad? No hay condenación porque compartimos la justicia de Dios y la ley no puede condenarnos. No hay obligación porque tenemos al Espíritu de Dios quien nos da poder para vencer la vieja naturaleza y vivir para Dios. No hay frustración porque compartimos la gloria de Dios, la bendita esperanza de la venida de Jesucristo. Y no hay separación porque experimentamos el amor de Jehová Dios. Y voy al versículo 35 de Romanos 8. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y aquí el énfasis se hace sobre la seguridad del cristiano. Yo siento tanta tristeza cuando veo tantos cristianos que están inseguros en Dios. No necesitamos temer lo pasado. No necesitamos temer lo presente, no necesitamos temer lo futuro, porque estamos seguros en el amor de Cristo. Y el apóstol Pablo presenta 5 argumentos en estos versículos para probar que no puede haber separación entre el cristiano y Cristo. Fíjate que no es un posible, no puede haber separación entre tú y Cristo Jesús. Y el primero lo encontramos ahí, el primero de estos argumentos, en el versículo 31. Lo leemos, Romanos 8:31. Dice, ¿qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién? ¿Quién contra nosotros? Dios es por nosotros. Este es el primer argumento que nos prueba que nada nos puede separar, mi amado hermano, de Cristo. El Padre es por nosotros y lo demostró dando a su Hijo. El Hijo es por nosotros y asimismo el Espíritu Santo. Jehová Dios hace que todas las cosas obren a nuestro favor. Romanos 8:28. Y en su persona y providencia Dios es por nosotros. ¿Sí? Y algunas veces nos lamentamos, nos lamentamos como se lamentó Jacob, ¿verdad? Ahí en Génesis 42:36. Contra mí son todas estas cosas, dijo él. Cuando realmente
todo realmente nos ayuda a bien. Y la conclusión es obvia. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El cristiano necesita, hermano, yo te recomiendo comenzar cada día reconociendo que Jehová Dios es por él. No hay por qué temer, porque tu padre amante solo desea lo mejor para ti que eres su hijo. Aunque tengas que pasar por pruebas para recibir lo mejor de Dios. Dice un versículo muy conocido de Jeremías 29:11, porque yo sé que los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y la segunda declaración que nos asegura, de que nada nos puede separar del amor de Cristo, está en el versículo 32 de Romanos 8. El que no escatimó, ¿y qué habla? Bueno, Cristo murió por nosotros. El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Si cuando tú y yo éramos pecadores perdidos y perversos, Dios nos dio lo mejor, ahora que tú y yo somos sus hijos, ¿no nos dará todo lo que necesitamos? Jesús usó este mismo argumento cuando trató de convencer a la gente de que era una necedad preocuparse y temer. Si Jehová Dios cuida de las aves y de las ovejas y aún de los lirios, también cuidará de sus hijos. Dios trata a los suyos sobre la base de su gracia manifestada en la cruz y no sobre la base de la ley. Dios da gratuitamente todas las cosas a los suyos. Y el tercer argumento, la tercera declaración, está en el versículo 33. Dios nos ha justificado. Mire cómo dice ahí, Romanos 8:33. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. Y esto significa que Dios nos ha declarado justos en Cristo, mi amado hermano, mi amada hermana. A Satanás le gustaría, le encantaría. La Biblia lo llama el acusador de nuestros hermanos, acusarnos. Pero permanecemos justos en Jesucristo. Somos elegidos de Dios, escogidos y aceptados en Cristo. Seguramente Jehová Dios no nos acusará, ya que nos ha justificado. Porque al acusarnos, él significaría que su salvación fue un fracaso y aún estaríamos en nuestros pecados. Y por eso es importante la comprensión del significado de la justificación. Porque cuando entendemos esta realidad, la justificación de Dios trae paz a nuestros corazones. Dios no nos hace sin pecado, no, Dios nos declara justos en Cristo Jesús cuando confiamos en Él. Y esta declaración, escúchalo bien, nunca cambia. Nuestra experiencia cristiana cambia de día en día, pero nuestra justificación por Dios en Cristo Jesús nunca cambia. Podemos y nos acusamos a nosotros mismos, ¿verdad? Y podemos acusar a otros, pero Dios, escucha bien, nunca nos acusará, porque Jesucristo pagó la pena y tú y yo estamos seguros en Jesucristo. Y la cuarta declaración que nos asegura que nada nos separará del amor de Cristo es que Cristo intercede por nosotros. Dice allí Romanos 8:34, ¿quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Hay una doble intercesión para ti y para mí. Es el creyente en Cristo, tenemos la intercesión del Espíritu Santo de Dios. Lo vimos en Romanos 8, los versículos 26 y 27. Pero también Jesucristo, el Hijo de Dios, intercede por ti y por mí. Aquí en Romanos 8:34. El mismo Salvador que murió por nuestros pecados es ahora en el cielo un intercesor por ti y por mí. Como nuestro sumo sacerdote nos puede dar la gracia que necesitamos para vencer la tentación. No te dejes engañar por el diablo. Y para derrotar al enemigo. Como nuestro abogado, Jesucristo puede perdonar nuestros pecados y restaurar nuestra comunión con Dios. Por tanto, si tú estás en algún pecado, reconoce el pecado, mi amado hermano. Díselo a Dios, arrepiéntete, pídele perdón y recibe la nueva comunión con Cristo Jesús. No sigas en el lodo del cual Cristo te salvó. Intercesión aquí significa que Jesucristo nos representa ante el trono de Dios. Y no necesitamos ningún otro abogado ni nadie que nos represente. Jesucristo es suficiente.
Y no solo somos salvos por su muerte, sino somos salvos por su vida. Mira lo que dice allí Hebreos 7:25, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Escucha la palabra, perpetuamente, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Pedro, el apóstol, pecó contra Jesús, contra el Señor, pero fue perdonado y fue restaurado a la comunión por causa de Jesucristo. Jesús dice que anterior a aquella situación, en Lucas 22, 31 y 32, dijo: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado, pasado, ya rogué por ti, que tu fe no falte. Cristo está intercediendo por cada uno de nosotros en este mismo momento. Un ministerio que nos garantiza seguridad. Y los versículos finales de este capítulo, versículos 35 al 39, nos dan la última de estas características, de estas 5 declaraciones que nos asegura que nada nos separará del amor de Cristo. Cristo nos ama. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Dice el versículo 35, tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada, como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en los versículos 31 y 34, el apóstol Pablo demostró que Jehová Dios no nos puede fallar. Pero es posible que nosotros le fallemos a Él. Suponga que nos venga una gran prueba o una tentación y que le fallemos. ¿Y luego qué? El apóstol Pablo trata el problema en esta sección y explica que nada nos puede separar del amor de Jesucristo. Y para comenzar, Jehová Dios nos protege de las dificultades de la vida porque las necesitamos para nuestro crecimiento espiritual. En Romanos 8:28, Dios nos asegura que las dificultades de la vida obran no en contra tuya y mía, hermano, sino a nuestro favor. Dios permite que vengan pruebas para que las usemos para nuestro bien y sobre todo para la gloria de Dios. Sobrellevamos pruebas por su causa y siendo así, ¿será posible que Dios nos abandone? Por supuesto que no. Más bien esto nos hace más cerca de Él, más cerca de nosotros cuando pasamos por dificultades de la vida. Además nos da el poder para vencer. Versículo 37. Somos más que vencedores por medio de Cristo Jesús. Literalmente somos súper vencedores. Nos da victoria sobre victoria. No tenemos que temer a la vida, ni a la muerte, ni a las cosas presentes, ni a las venideras, porque Jesucristo nos ama y nos da la victoria. Esto no es una promesa condicional, no dice, si haces esto, Dios va a hacer aquello. No, esto es seguridad en Jesucristo. Es un hecho establecido y lo reclamamos sencillamente porque estamos en Cristo. Nada nos puede separar de su amor. Debemos creer en esta gran verdad y debemos hoy y siempre regocijarnos en ella. Y este maravilloso capítulo que hemos estado meditando hoy muestra que el cristiano es completamente victorioso. Somos libres de condenación porque Jesucristo murió por nosotros y tenemos su justicia. Somos libres de derrota porque Cristo vive en nosotros por su Espíritu Santo y compartimos su vida. Somos libres de desaliento porque Cristo viene por nosotros y compartiremos su gloria eterna. Y somos libres de temor porque Cristo intercede por nosotros y no podemos ser separados nunca de su amor. Ninguna condenación, ninguna obligación, ninguna frustración, ninguna separación. Y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi amado hermano, que Dios te bendiga y que este tema que hemos estado hablando hoy, Dios lo use en esta declaración de libertad para llenar tu corazón de la realidad del regalo precioso de lo que Dios ha hecho y hace en tu vida.
Repasa el capítulo 8 de Romanos otra vez, pero no solo lo repases, sino apropiate de él por medio de la fe. Pídale al Espíritu Santo de Dios que mora en ti, que haga esto una realidad en tu corazón cada día y cada momento. Y tú puedas vivir con estas 4 libertades que Dios te ha regalado en Cristo Jesús por medio de su Espíritu Santo. Y tú, mi amigo, para ti también tengo una palabra en esta hora. Y la palabra es esta, o el mensaje. No me gusta decir la palabra porque ahora todos buscando palabras por aquí, palabras por allá. No, lo que dice la palabra. La palabra de Dios dice que todos son pecadores y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno solo, no hay ni un solo ser humano que no necesite el perdón de sus pecados contra Dios. Puedes tener una vida moral, quizás tengas hasta una vida religiosa, quizás hasta estés en una iglesia o en un grupo religioso, pero nada de esto asegura tu relación con Dios. Lo único que asegura tu relación real con Dios y el regalo precioso que Dios tiene para ti, del cual esta libertad o esta libertades que hemos estado viendo en Romanos 8, es únicamente si tú reconoces que Dios es un Dios santo, 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 y que tú le has ofendido, ya sea en acción o en omisión. Dice la Biblia que el pecado está en aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por tanto, yo sé que tú te reconoces que tú eres también pecador. Quizás no seas tan malo como tu vecino, o como tu amigo, como tu hermano, pero eres un pecador delante de Dios, y eso hace separación entre tú y Dios y entre cada ser humano. La solución: reconoce tus pecados contra Dios. Arrepiéntete de tus pecados ante Dios. Dile a Dios, allí donde tú estás: reconozco que soy un pecador, perdóname mis pecados, me arrepiento de mis pecados contra ti, perdóname. Y ahora viene el paso siguiente: confío en Jesucristo, el único que me puede perdonar. Sálvame, séllame con tu espíritu, dame la nueva vida y dame la certeza, como dice la palabra, la certeza real de que soy un hijo, una hija de Dios por gracia, por medio de la fe en Jesucristo. La decisión es tuya, tómala hoy, no la dejes para mañana. Es el día de la gran oportunidad, de la salvación, de la bendición de Dios para ti, y Dios quiere hacerlo. Recíbelo hoy, te lo ruego.